nosotros dijimos, bueno, uno de los virus, sino por lo menos uno de. Yo pensaría que es el virus, la plaga más dañina, más destructora, más pandémica. Eso sí es una pandemia, esto otro no. Eso sí es una pandemia. Es la pandemia del miedo. Está en todas partes. Está en el rico y en el pobre. Está en el gringo y en el australiano y en el latino, en el moreno, en el afro. Está en todos. Está en todos. Eso sí es una pandemia. El miedo es una cosa horrorosa que entra a la vida de las personas y hace montones de estragos. Y muchísimas veces ni siquiera nos damos cuenta el daño que nos hace, porque le echamos culpa a otras cosas, ¿no? Entonces no fue el miedo, no fue esta enfermedad, o fue esta situación, o fue esa persona, o fue ese señor que hizo que pasara tal y tal cosa, pero no tenemos conciencia que detrás de todo eso está el miedo. Y durante unos 3 o 4 miércoles estuvimos puntualizando en esta inmunda pandemia, en esta inmunda plaga que es el miedo. Y dijimos, intentándolo identificar, haciendo una especie de laboratorio, los laboratorios buenos, ¿no? Diciendo, ¿por qué no miramos en qué está disfrazado, en qué está encriptado el miedo? Y entonces dijimos, sí, hay cosas en las que hay actitudes incluso buenas que se muestran como buenas en las que el miedo está metido. Y entonces nos quedamos con eso. Ustedes y yo lo revisamos. El miedo se disfraza de piedad, de buena gente, de buena persona, de santito, de santita, de santurrón, de santurrona. Y realmente estamos hablando de una persona muy asustada por el castigo de Dios, por el infierno, por las cosas que pueden pasar, por lo que sí o por lo que no. El miedo se disfraza de una actitud ahorrativa que termina siendo avara, miedosa, timorata, que no permite compartir, que no permite ayudar a otros, que simplemente estoy pensando en que se va a acabar. Es una supuesta actitud prevenida y preventiva, pero únicamente es un miedo espantoso porque se me acaba el recurso. No hablamos de malgastar, hablamos de ese ahorrador feo, porque hay ahorradores lindos que ahorran para disfrutar, para bendecir a otros. Eso es bueno. Se disfraza el ahorro, pero se disfraza el miedo de amor. ¿Se acuerdan? Que es terrible cuando el amor es lo contrario al miedo, pero se disfraza de miedo. Yo te quiero y por eso te cuido, yo te quiero y por eso te aparto, yo te quiero y por eso te anulo. Más o menos eso. Entonces esa es la visión del papá, de la mamá, de la vida, de la abuela, del abuelo, de todas esas personas que a veces confunden el amor con un pánico horroroso para que al otro que aman no le pase nada. La gente tiene que vivir, la gente tiene que experimentar, la gente tiene que a veces caerse para levantarse y mirar qué pasa. Ese es el ejercicio de la vida. Y tal vez, por ser así, muchos de ustedes han aprendido enormes y maravillosas lecciones de Dios. También se disfraza de ignorancia. Cuando usted está asustado porque no quiere conocer nada más, porque piensa que sabiendo algo más, le quitan ese tremendo aparentemente conocimiento que usted tiene. ¿Qué va? Siempre tenemos que conocer. No podemos estar asustados revisando y pensando que esto es la última, la ipsísima verba, la inmensa verdad. Nadie me la quita, nadie me la quita. Tiene que saber que el universo está lleno de Dios y que Dios está lleno de conocimiento y que es bueno querer, aprender y saber. Profundizar hacia arriba y no hacia abajo, que da mucho miedo. Profundizar hacia Dios, aprender más. Quiero saber más de ti, como dice el himno. ¿Está bien? Y buscamos muchas formas en las que el miedo se disfraza de ignorancia. Y el miedo también se disfraza de soberbia. Del hombre, de la mujer, que aparenta gran seguridad, que aparenta
autoestima, autoconcepto, autocontrol y todas esas cosas. Y en el fondo es un pobre personaje malgenieta, rencoroso, rabioso, amarguetas. Un ser humano que simplemente no quiere que se descubran sus miedos. Es ese que no pide ayuda. Es ese que quiere y pretende que todo lo pueda hacer solo. Es esa que cree que solamente lo que hace ella es bueno y es perfecto. Es ese que cree que lo único que es bueno es lo que él hace y cómo él lo hace. Eso es miedo. Es miedo al otro, al que puede aparentemente o de pronto quitarle, desplazarlo. Es miedo a la pérdida. Y por último hablamos del miedo disfrazado de violencia, de agresividad. El ser humano agresivo es un ser humano muy asustado, muy asustado. Y entonces, con todo esto, necesitamos volver a la esencia de nosotros. ¿Se acuerdan que todo esto del miedo, planteado como lo estábamos planteando, estábamos diciendo que eso bloqueaba el hecho, la bendición, el deseo de Dios de que nosotros vivamos bien, vivamos súper vivir en abundancia como lo planteó el Señor Jesús. Y por eso uno de sus discípulos, uno de sus amadísimos discípulos, escribió una carta muy sencilla, pero que tiene una fuerza y un poder muy parecida a la carta de otro de sus discípulos y probablemente su hermano en la carne, Santiago o Jacobo, que son dos cartas muy pequeñas, pero con un poder y una fuerza impresionante. Lo que pasa es que aquí entre nos dedicamos mucho a leer a Pablo, ¿ya? Y perdimos la fuerza de cartas como esa, como la de Juan, como la primera, segunda y tercera de Juan, como la segunda y primera de Pedro, como Santiago, que me hubiera gustado que Santiago hubiera tenido primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de Santiago. Nos hubiera encantado. Pero bueno, ¿por qué es importante esto? Pues porque en el escenario de nosotros, de nuestra vida, fue el único de los apóstoles de Jesús que en su carta planteó la esencia del evangelio y del mensaje y de la enseñanza de su maestro. Así tal cual. Comparado con Pablo, que recibe básicamente por el Espíritu algunas líneas generales más teológicas, más sistemáticas, Juan recuerda la sencillez de su maestro enseñándoles la base de todo esto, que es el amor. Y el principio de todo esto en esencia, que es el amor porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4. En ese Primera de Juan, capítulo 4, tenemos montones de cosas, pero yo solamente quiero leer del capítulo 4, los versículos 18 al 21. Solamente para que ustedes y yo recordemos. Cuando ustedes la próxima vez que vayan a la iglesia y llévense unos binóculos. Los binóculos son esos cositos que usted pone y amplía, y cuando usted quiera ir a la iglesia, lleve unos binóculos y póngalos hacia el vitral del frente, donde hay una Biblia. En esa Biblia hay un texto, y el texto que está es este. Dice la Biblia, versículo 18 del capítulo 4 de Primera de Juan. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar verdaderamente. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien puede ver, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a comenzar por lo último. ¿Se acuerdan? Que el mismo Juan lo plantea acá.
pero en los evangelios también está planteado, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ese lo saben ustedes de memoria. Pero lo que ustedes no recuerdan es que Juan plantea y recuerda un mandamiento, prácticamente el mismo, pero planteado de una manera, a mi modo de ver, mucho más maravillosa. Él dice, ¿usted quiere amar a Dios? Bueno, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no es solamente una orden, sino es una ecuación, ya, casi que matemática, en donde dice, mira, no pretendas decir que amas a Dios cuando tienes sentimientos de rencor hacia tu hermano. Y hemos aprendido que hermano es prójimo. No sé, pero fulano de tal, bueno, a todos sí, pero al que yo no puedo pasar es a fulano. Ese es tu hermano. Esta persona que es muy mala y que está demostrado que es muy mala, ese es tu hermano. Nos complica la vida Jesús cuando Él abiertamente dice que al primero que tengo que amar, bueno, al primero o al segundo, el orden no importa, pero al que tengo que amar de entrada y de salida es a mi enemigo. Aquel que se constituye en mi enemigo, aunque incluso yo no lo vea como tal, ese que se constituyó en mi enemigo, a ese tengo que amar. Por eso, mis señoras y señores, yo estoy hablando del amor, pero es muy curioso, ¿no? Porque el tema es el miedo. El tema de Primera de Juan es Dios es amor. Dios es amor. Y él aclara una cosa interesante, y es que el amor es el único, porque ustedes me preguntaron, varias veces me preguntaron, Paz, pero ¿cómo hacemos? Paz, ¿cómo hacemos? Es que uno está asustado, esto da miedo, estas circunstancias dan miedo, hay cosas que dan miedo, hay personas que dan miedo, hay temas que dan miedo, hay gente que da miedo, hay decisiones que dan miedo. Sí, claro, sí, claro. Es que el miedo es un virus, acuérdense, el miedo es una plaga, el miedo es una peste, ¿ya? Pero lo que dice también la Escritura es que la plaga, no importa cuál sea, no va a tocar mi morada, no va a tocar mi vida, no va a tocar mi familia. Y usted dice, ¿y si la tocó? ¿Cómo hago? Si la tocó, llénate del antídoto. Yo no diría que es la vacuna, eso de la vacuna me está cayendo mal, pero yo diría que es el antídoto para que simplemente no llegue. No es la vacuna, es el antídoto. El amor es el antídoto del miedo. Cuando usted y yo tenemos miedo, tenemos que decirle al Señor, no, Señor, quítame el miedo. Esa es una muy mala oración. Señor, no queremos tener miedo, quítanos el miedo, quítanos este susto. Que este susto es, ya hemos hablado, incertidumbre, triste, un montón de cosas que ya hemos hablado. No quiero repetir. Bueno, estoy repitiendo mucho, pero no importa. Este es un escenario en el que usted y yo tenemos que decir, como dijo el apóstol Santiago, el perfecto amor, el amor echa fuera el temor. Donde hay amor, no hay miedo. Vean, está bien. Varios me han estado preguntando, varias personas, y con ellos hemos estado hablando, pastor, es que perfeccionándose el amor es una cosa complicada, o sea, en serio, eso de amar, eso de aprender a amar, a todos nos falta, claro que sí, aquí el primero que le falta amar, seguramente mucho más, pero el principio no es el perfecto amor hecha fuera el temor. Esa es la decisión fundamental de un Dios en la, digamos, en la última parte de este proceso. Pero se comienza diciendo, en el amor, o mejor dicho, donde hay amor, no hay temor. Ni siquiera está hablando de perfecto amor. Simplemente, donde hay amor, no hay temor. ¿Por qué dije que estábamos orando mal cuando estábamos diciendo, Padre, quítanos el miedo, quítanos el miedo? No. Nuestra oración entonces, ¿cuál sería? Padre, llénanos de amor. Porque donde hay amor, no hay miedo. Usted y yo podemos trabajar con eso. Trabajar en nuestra oración, trabajar en nuestra vida. Y usted dice, deme un ejemplo, porque a la gente le gustan los ejemplos, ¿no? A Jesús también le gustaban los ejemplos. Bien, vamos a ver. Acaban de decir que
no sé, el señor de la bomba de manera accidental, parece ser, tosió y tenía un poquitico abajo el tapaboca y tenía el coso ese. Y entonces se contagió probablemente. Tiene como tosecita, tiene como fiebrecita. Y ahí comienzan los miedos. Comienzan los miedos. Y usted dice, sí, pero es normal, ¿no? Sí, es normal. ¿Cómo hago? Bueno, miren lo que normalmente pasa. Yo me molesto mucho con el bombero, o con la señora, o con el señor, o quien probablemente, supuestamente, me prendió esa cosa, o se la prendió a Jacinto, a mi amigo, a mi hermano, a mi hija, a mi hijo, a mi nieto. Yo me molesto mucho, me ofendo mucho. Bueno, le digo, ¿por qué no se cuidó? Y claro, en la medida en que yo, ¿se acuerdan? El miedo se disfraza de. Entonces empiezo yo a ser agresivo con esa persona. Yo lo que estoy es asustado. Y entonces me lleno de agresividad. Lo miro por encima del hombro y digo, ¿usted qué? Porque usted es así. Y me lleno de soberbia. También es miedo. Y un montón de cosas en las que yo estoy, nada más ni nada menos que demostrando que estoy asustado. Otra vez usted me pregunta, pastor, entonces, ¿qué hacemos para que ese miedo se vaya? La primera cosa que usted tiene que hacer es decirle al Señor, no sé por qué lo hizo, si lo hizo de buena manera, de mala manera, si fue un accidente, yo no sé si él sabía y no dijo, probablemente necesitaba el trabajo, probablemente, yo qué vas a saber. Padre, bendice a ese bombero que tosió y me contagió a mi niño, a mi hijo, a mi primo, a mi tío o a mí. Por favor, que no le pase nada. Por favor, que esté bien. Por favor, Señor, bendícelo. Por favor, Señor, dame amor por él. El amor echa fuera el temor. Lo que uno empieza a sentir viene siendo miedo. Disfrazado, repito, de un montón de cosas. Pero cuando yo comienzo a cambiar esos temores por amor real compartido, convenido. Y es, ok, él hizo eso, está bien. Bueno, está mal, pero no quiero molestarlo. No quiero pelear con nadie. No quiero denunciar a nadie. No quiero molestar a nadie. No sé cómo lo hizo y por qué lo hizo. Las intenciones no las podemos medir. Son cuestiones del corazón y solamente las conoce Dios. Y Dios está con nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Ya, hermanos. No se puede llenar nuestro corazón de rabia, de odio, de fastidio, de rencor. Eso es miedo. Esa es la plaga. Y eso es lo que hace que nosotros pasemos mal. ¿Qué hacemos? Cambiemos amor. La Biblia dice, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor echa fuera el miedo. Pues el miedo supone castigo, tragedia, peligro, muerte, pérdida. Ya hablamos de eso. Entonces, dice, por eso, si alguien tiene miedo, es que no tiene amor. Si alguien tiene miedo, no está trabajando para aumentar su amor. ¿Ven? Es sencillo. ¿De dónde sacó esto Juan? No, pues, muy inteligente. No, esto lo escuchó de su maestro. ¿Cuántas veces? Montones de veces. Montones de veces. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso de mí? Montones de veces. ¿Qué hago para curar mi corazón del miedo? Ama. ¿Por qué tengo miedo? Identifique que está disfrazado y cámbielo por amor verdadero. En serio. Ahorita las personas están muy agresivas porque están muy asustadas. Y entonces cualquier persona que tose, por Dios, o sea, es que, ¿qué pasó? Es que a la tos tiene que separarse de nosotros, o sea, ya nadie puede toser, porque toser significa cosas de esa, o sea, esa cosa. ¿Serio? O sea, nadie puede estar mocosito, nadie puede estar mocosito. Aquí hay una mocosa que está tosiendo, pues yo estaría pensando, dos mocosos que están tosiendo. ¿Qué puede pasar aquí?
pues debería yo tenerlas en cuarentena ya en cada uno de sus cuartos y simplemente a todos ya, porque no quiero contagiarme, qué susto. Ese es el ejercicio que no queremos. No queremos, hermanos. Quiero terminar con esto. ¿Qué hora es, Dani? Quiero terminar con esto. Se los voy a 7:56. Se los voy a decir así, pero mejor dicho, o sea, sin anestesia. Sin asco. Llámelo usted, vacuna, antibiótico, antiséptico. Llámelo como quiera. Llámelo como quiera. El mejor todo eso, para todo esto, es el amor. ¿Entendido? ¿Entendido? Es el amor. El amor es el mayor, ¿cómo se llama? Operador de nuestro sistema inmunológico. Como el miedo es el mayor inhibidor, ¿se llama eso? Del sistema inmunológico, el amor es lo contrario. Si no me quieren creer, pues no me crean. Pero les juro por Dios que eso está en la Biblia. Y hay experiencias supremamente interesantes. ¿Saben? Hubo una epidemia que pasó desapercibida para muchos de ustedes, pero fue epidemia. Fue el SIDA en los años 80. Mató millones de personas. Muy parecido al tema. Demoradita la cuestión en los laboratorios para los medicamentos esenciales para poderlo trabajar. Demoradito todo. Caro. Carísimo todo eso. Qué curioso. Pero, tengo varios testimonios de personas contagiadas de SIDA. Ustedes saben que la transmisión del SIDA, acuérdense que también hubo que un beso, la única forma de transmitir era por vía sexual. Muy bien. Quiero contarles a ustedes, o por transfusión de sangre, o por, bueno, eran cosas muy difíciles, a menos pues que usted fuera una persona tremendamente desordenadita. Muchas. No es un caso de uno, ni de dos, ni de tres. Por eso les digo, este es nuestro laboratorio. Es un laboratorio distinto. Escuchen. Muchísimas mujeres, amas de casa sencillas, que amaban a sus hijos, que amaban a su esposo, que amaban la vida, sin saber que su esposo estaba por mal portado, por incrédulo, por gañán, por lo que sea, estaba contagiado de eso. Tengo muchos casos, les repito, en el que él terminó muriendo de SIDA, mientras que su esposa seguía sana y negativo para SIDA. El amor es el mayor de los antídoto, antibiótico, antiséptico, vacuna, todo lo que ustedes quieran. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Y cuando ese Dios se manifiesta a través de su esencia en nosotros, su gracia es mayor. ¿Se acuerdan? Vamos, hermanos. Estoy poniendo ejemplos bastante niños. Usted tiene que entender que en medio de esta situación, ya, digo, bueno, pero llegó a la casa de tal, llegó y se va a ir. Todo va a estar bien. Se va a ir el virus o se va a ir usted para el cielo. Eso es una maravilla. Esperemos que no, porque todos queremos vivir otro poquito más y tener a nuestros seres queridos otro poquito más. Cierro la Biblia. Papá acaba de cumplir 86 años. 86 años, le faltan 4 para los 90. ¿Cierto que eso es una bendición? Claro. Y uno dice, ya tengo papá bastante, ¿cierto? Bueno, y si me preguntan por él, ¿usted qué cree? Yo quiero otro más, otro año más y otro año más.
todo lo que más pueda, papá, mientras esté sano como está, cansón y coqueto, no importa, está sano. Ese es el ejercicio del amor, no del miedo. Es que tengo miedo que papá, es que me la paso en Corabastos y hoy voy a saludarlo. Está bien, vamos, ese amor, el que él tiene por mí, el que yo tengo por él. Claro, cuidémonos, está bien, hermano, porque ahorita empiezan a mandarme, sí, pero entonces, ¿qué hacemos? Nos quitamos las tapabocas, le hacemos caso a usted, que es solo amor, a punta de amor. No me confundan y no me pongan palabras en los labios míos. Les estoy diciendo que el amor es maravilloso, que mientras hay amor no hay miedo, y el miedo es el peor de los pestes y de las pestilencias y de las cosas horribles. Lo miramos durante mucho tiempo. Señoras y señores, gracias por escuchar.